La diferencia es tal que yo creo que son conceptos casi contradictorios. Hay bastante diferencia. En general, podría decirse que la relación que mantienen nación y nacionalismo es una relación accidental. Bien, el patriota evidentemente es aquel que concibe su relación con su país como lo que los juristas llamamos relaciones sinalagmáticas, derechos y obligaciones. Bueno, el nacionalismo es una ideología y la nación es otra cosa, es una comunidad política. Y que no convertimos nuestros afectos en una razón política, sino que los sentimos como tal, como afectos sin más, ¿no? Ni pretendemos imponérselos a nadie. El nacionalismo destruye la nación, porque el nacionalismo piensa en una nación que no es la nación real y quiere una nación que no es la nación real. Una determinada visión del mundo, con sus a prioris, etcétera, que no resiste demasiado, digamos, el choque con la realidad. Para construir la nación nacionalista tienes que destruir la nación real. Y que entonces pues piensa que si la realidad no responde, digamos, a los esquemas, que peor para la realidad. Por lo tanto, para el nacionalista es más importante, en su vida es más importante decidir a quién detesto que a quién amo. En todos ellos hay un elemento de exaltación de lo propio, de exaltación de un nosotros colectivo frente a todo lo demás, frente a todo lo ajeno. Sobre el nacionalismo existen malentendidos. Y uno de ellos es que es un sentimiento de amor, quizá un poquito exaltado, a la nación. No. Yo pienso que un personaje como Arzallus detestaba realmente a los vascos reales, ¿no? Hay un determinado tipo de líderes que cuando no se ajusta, digamos, el pueblo real, o la gente, digamos, a su ideal de pueblo, pues obviamente les salen sarpullidos, ¿no? Y hay que recordar Hitler, por ejemplo, en los 2 últimos años de su vida, las perrerías que hacía de Alemania. Es decir, creo que nadie ha puesto peor, digamos, a los alemanes que Hitler cuando empezó a perder la guerra. Incluye de manera sustancial el odio al resto de los españoles, el odio a España en general, pero es que el odio a España en general significa odio a el resto de españoles. A partir de la definición de los otros como enemigos, viene siempre de manera inevitable la ingeniería social dentro de lo que previamente se ha definido como mi nación. La nación real es una nación en la que hay distintas lenguas, distintos sentimientos, distintas identidades culturales, o sea, hay una pluralidad o no, ninguna. Sin embargo, la nación nacionalista te obliga a ser de una manera, a hablar una determinada lengua y no hablar otra. Entonces esa nación tiene que justificar tal doctrina a partir del hecho supuesto de que tiene rasgos armónicos que la hacen distinta a otras. Como eso en la realidad no pasa, hay que obligar a que pase. Exacerbar las diferencias, las pequeñas diferencias, el narcisismo de las pequeñas diferencias. Si resulta que el castellano es la lengua más hablada en Cataluña persistentemente, pues yo intento con la inmersión lingüística que eso cambie. Oye, y después de décadas de inmersión lingüística no ha cambiado, pues entonces intento obligar a los niños a que en el patio hablen en catalán. Bueno, pues es que tampoco lo consigo, pues les pongo multas a los comercios. Lo que hay en el nacionalismo en general es una fuerte fobia, digamos, al liberalismo, ¿no? Lo que intentan, obviamente, es que no se homologue digamos, con las democracias liberales europeas, faltaría más, ¿no? El nacionalismo no es un sentimiento, el nacionalismo es una ideología. El nacionalismo viene a ser algo así como una patología de la nación. Yo creo que el nacionalismo llega a ser una religión sustitutoria y desgraciadamente pues es una religión política y las religiones políticas han sido enormemente desastrosas, ¿no? El nacionalismo es la peste, el nacionalismo es un virus, ¿eh? El problema del nacionalismo es que siempre cae en una especie de bucle circular, ¿no? De pesadilla circular. Fíjate, es que son muy pesados. O sea, yo me acuerdo cuando todavía discutíamos con los nacionalistas vascos en los años 70 y 80
decíamos, hombre, no, esto de la autodeterminación es una cosa pensada en su momento, parece que es una barbaridad, pero en fin, para aquellas situaciones objetivas de opresión cultural y de opresión política de una comunidad determinada, ¿no? Se les prohíbe la lengua, tal, pero esto no pasa en España, no se prohíbe nada, ni el catalán, ni el vasco, se prohíbe el castellano, se prohíbe el español en muchos casos, pero no, ni sus símbolos, ni tal. Y entonces ellos decían, sí, pero se prohíbe algo fundamental. Decíamos, ¿qué? El derecho de autodeterminación. Y decía, bueno, pues apaga y vámonos, ¿no? Yo estuve varios años en distintos programas televisivos y radiofónicos diciendo justamente ¿por qué llaman derecho a decidir al derecho de autodeterminación? ¿Qué es lo que quieren decir? Y ellos decían que no. Y al final ya han dicho que sí, que se refieren al derecho de autodeterminación. Bueno, una cosa hemos logrado, bueno, venga. O sea, el famoso derecho a decidir era derecho a autodeterminación, como ya sabíamos, de acuerdo. Bien, ustedes no lo tienen, porque usted no tiene un derecho porque lo diga usted. O sea, ¿qué dice el derecho internacional? Dice que ustedes no lo tienen. Se ha dicho tantas veces que casi me cansa repetirlo, pero es un derecho para las excolonias o para territorios, para pueblos sometidos a una tiranía que lesiona gravemente sus derechos humanos. No es el caso, no tienen derecho a autodeterminación. Pues ya está, que digan misa, no lo tienen. Discutir con ellos es imposible. Es imposible porque siempre es una remisión a una especie de círculo vicioso, ¿no? No, es que el problema es que se nos impide ser nación. Pero bueno, ¿qué quiere decir eso, ¿no? De ser nación? Se nos prohíbe la independencia. Entonces, cuando les preguntabas esto a los nacionalistas, ¿pero queréis la independencia? No, hombre, tampoco es eso, vamos a discutir lo que queremos, ¿no? ¿Qué tienen? Lo que tiene todo colectivo humano, que si hacen una guerra y la ganan, pues serán una soberanía. Y claro, ya, pero derecho no les asiste ninguno. Un perjuicio mental inmediato, que es que están todo el día hablando de las mismas tonterías, ¿no? Es decir, que al convertirse en un parque temático de sí mismos... Los señores separatistas no quieren el federalismo. En general es igualdad, o sea, que todos tienen más o menos lo mismo, las mismas competencias, etcétera. Todo lo que quieren los separatistas catalanes es que no ser como Extremadura, ni como Castilla-La Mancha, ni como Murcia, como siempre dicen, ¿no? Los nacionalistas vascos nunca han hablado de la nación vasca. Sabino Arana jamás se refirió a la nación vasca. Hablan de Euskadi, hablan del pueblo vasco, de estas cosas. La diferencia es, en ese sentido, es bastante notable, vista desde fuera, y desfavorable en ese sentido a los Puigdemont, a los Torra, etcétera, etcétera, que hacen, digamos, un discurso un tanto estrafalario. Pero claro, derecho a decidir es algo a lo que no te puedes negar, ¿no? Por ejemplo, en las propias encuestas, ¿no? Lo de Cataluña es una aplicación bastante torpe de los procedimientos que los vascos habían utilizado para consolidar su privilegio. Es parasitar de alguna forma, digamos, al Estado y arrancarle concesiones continuamente, pero sin llegar a la independencia. Que tal y tal cosa la debe decidir los madrileños o los catalanes o los gallegos. Sí. Es un anzuelo atractivo y al que resulta difícil oponerse, porque parece democrático. O sea que hay toda una retórica en la que no conviene meter el pie porque te puedes quedar atascado. Pero hay guerras posmodernas y una de ellas es que te dejen fabricar el imaginario de tu causa. Eso ya lo tienen. Eso ya lo han hecho, que es mucho. O sea, el joven catalán tiene un enorme recelo, el que menos tiene recelo hacia España. Y el que más, que son la mayoría, odio africano hacia España. Eso ya está hecho. Con lo cual, digamos, frente al nacionalismo, yo creo que lo mejor es decir, muy bien, es decir, no tengo tiempo para discutir estas paridas. Yo seguiré defendiendo que, bueno, pues lo que es la Constitución, aunque no me convenza demasiado la Constitución en su conjunto, hasta que no haya otra, bueno, pues vamos, pero estas tonterías, bueno, pues las discutes con tu abuela, que le divertirán mucho. La superioridad moral en la izquierda es clara y en el nacionalismo es la superioridad. Yo no diría moral, porque es en todo. Lo característico del nacionalismo vasco frente al nacionalismo catalán es que los nacionalistas vascos quieren estar dentro de España, digamos, quieren ser españoles, sin decirlo, claramente, y además con carné de primera. La superioridad en el sentido de que ellos son los buenos
catalanes, los buenos vascos, los buenos gallegos. En el caso de los vascos, juega a su favor también una cierta inercia histórica. O sea, desde el siglo XVI han sido los privilegiados de España, porque eran los más antiguos de España, ¿no? Veníamos, cuando yo era vasco también, del Paleolítico, ¿no? Por lo menos, bueno, los demás no debían venir del Paleolítico, realmente, bueno, pues debían haber sido creados, digamos, en el siglo XIX por alguna fábrica. El nacionalismo gallego es separatista, por supuesto que es separatista, partidario de la nación gallega y del Estado gallego, o sea, estarían en los mismos objetivos que el nacionalismo catalán. ¿Por qué tiene influencia? Bueno, pues porque el partido mayoritario, hay ciertas coincidencias, digamos que el Partido Popular, hay una parte de su política que es política identitaria. El nacionalismo es efectivamente clasista, el nacionalismo catalán siempre ha sido clasista, por definición. En el caso del nacionalismo vasco tiene sus compensaciones, ¿no? El ojo del amo engorda al caballo. Lo que logra la inversión básicamente es que todo el que no ha podido ir a un colegio privado, es decir, trilingüe, privado, trilingüe, está en situación de inferioridad para competir contigo. ¿Qué mayor clasismo que ese, no? Perjudica a las clases medias y las beneficia también, o sea, perjudica mentalmente, las beneficia, digamos, económicamente, ¿no? Digamos, las pensiones en el País Vasco, pues proporcionalmente están mejor que las pensiones españolas, traen más dinero público funcionando. Lo que ha buscado el proceso es la impunidad de una clase, o sea, que más claro agua. El proceso separatista es una revuelta, como has dicho exactamente, de los ricos contra los pobres. La mayor parte de los apoyos a las opciones separatistas son de rentas más altas. La mayor parte de los contrarios a las opciones separatistas son las rentas más bajas. La élite política de la autonomía catalana, no verás un García, un Fernández, un Rodríguez, un Losada. Por otra parte, el nacionalismo vasco ya no margina, digamos, a los que tienen apellidos españoles y no apellidos vascos, como ellos decían, ¿no? Apellidos castellanos. Pujol reflexiona sobre ese problema, ¿no? Sobre el problema de la llegada de españoles de otros sitios. Sabino Arana no tuvo ninguna simpatía por los nacionalistas catalanes de su tiempo. Es decir, cuando les decían, no, mire usted, pero es que están ahí Prat de la Riba, están ahí Almiral, etcétera, etcétera, Sabino Arana decía, todo es Maquetania, todo eso es Maquetania, nosotros somos otra cosa. Digamos, todo eso es Maquetania, es España en el peor sentido, en que lo decía Sabino Arana, ¿no? Creo que es en el año 1933 se publica el Manifiesto por la Preservación de la Raza Catalana. El nacionalismo vasco ha llegado, digamos, a una serie de formulaciones que a mi juicio son absolutamente magistrales en cuanto a la consolidación del privilegio. Es decir, cuando Urkullu dice somos la nación foral, que es una contradicción en sus términos, ¿no? Lo que está queriendo decir somos aquella parte de España foral, ¿no? La España que tiene privilegios frente a la España que no lo tiene. La nación es España. El miedo a la extinción, que los catalanes no se reproducen lo suficiente y entonces llega gente de fuera y ¿qué va a ser de nuestra raza y nuestra cultura? Es cuando plantean la integración, ¿no? La inmersión lingüística también forma parte de esto, ¿no? Que nadie se quede sin saber para que se puedan integrar. El nacionalismo vasco pactará con el que sea, siempre, porque lo que tiene bien claro es que hay que defender fundamentalmente el privilegio, hay que defender, digamos, la singularidad y la posibilidad de seguir gorroneando, digamos, dentro de España. Sí, a mí también me ha interesado, digamos, más, digamos, el nacionalismo como parte de la historia de la cultura. Algunos dirían que también de la incultura, bueno, también de la incultura, ¿no? La falsificación histórica y tal que acompaña siempre a los nacionalismos. Una cultura nacionalista, digamos, con poca raigambre histórica o temporal, porque el nacionalismo aparece en la época de mis abuelos. O sea, mi abuelo paterno fue uno de los fundadores del nacionalismo, un bisabuelo paterno también. Cuando ya se juega con el pasado, si es que, claro, lógicamente, si el conocimiento del pasado de los españoles es una hoja en blanco, pues el primero que escriba algo lo deja ahí para siempre. Aunque hay una cosa muy curiosa, digamos, durante el sexenio democrático, es decir, desde 1868
a 1876, la época de la Primera República, la Guerra Carlista, etc., hay casi una unanimidad en todo lo que es el espectro republicano español en esos momentos. Todos ellos piden la independencia del País Vasco, cuando no había ni un solo nacionalista vasco. Bueno, Sabino Arana tenía en esos momentos 3 o 4 años. Lo que querían quitarse encima los republicanos españoles de la época eran los carlistas. Los carlistas se habían hecho fuertes, diríamos, en Cataluña y en el País Vasco. Vamos a darles la independencia, que creen, como decía Galdós, su pequeño país del Vaticano, que gobierne el Papa y el Sagrado Corazón, y que nos dejen en paz, ¿no? Porque aquí ha habido un gobierno autonómico que ha dedicado una parte fundamental de sus recursos económicos, o sea, de los que aportan todos los contribuyentes, para promover el separatismo, todo lo que tiene que ver con falsificación histórica, asegurar esto desde la noche de los tiempos, existe una nación, bueno, ha sido oprimida o lo que sea, ¿no? Es una ideología muy odierna o moderna, diríamos, en ese sentido. Tiene tanto recorrido histórico como el socialismo o como el comunismo soviético, diríamos, el comunismo marxista, incluso menos. Si tú durante décadas estás haciendo eso y además nadie te para, tienes una situación en la que se sienten con fuerza suficiente como para hacerlo del 1 de octubre. Nos vamos a encontrar con una tensión histórica lamentable y a la vez interesante desde fuera, ¿no? Como espectador, que es decir, bueno, ¿qué haces con una población que en su 50%, en realidad su 40%, está completamente engañada, cree vivir sojuzgada, cree vivir en un régimen dictatorial y ha fabricado una épica de todo a 100 y habla de la batalla de Urquinaona, refiriéndose a cómo quemaron unos containers y arrancaron unos adoquines para tirárselos a la policía, como si hablaran pues de memorias de una guerra. Y denotan, digamos, otro problema que a mí me preocupa más, que es la debilidad de la nación española, digamos, como tal. Unamuno diría, no, pero a pesar de todo aguanta, o sea, porque hay unos tegumentos intrahistóricos que nos mantienen unidos. Sí, pero la nación como tal, digamos, es una nación floja, ¿no? La nación como comunidad política. ¿Qué pasará? Yo creo que solo tiene eso una solución democrática, que es que no sirva de nada todo eso, que ellos vivan en ese imaginario, sigan hablando de la guerra de Urquinaona, la batalla de Urquinaona, sigan diciendo que tiene derecho a autodeterminación, pero el Estado democrático de derecho no se mueva un milímetro de su sitio y que por lo tanto pues estas gentes envejezcan en su frustración y ya está. Hombre, Franco era un gran vasquista, como toda la derecha española tradicional, siempre ha sido, y conservadora, siempre han sido muy vasquistas, siempre les ha gustado ver a nacer en San Sebastián a todos. Franquistas, entusiastas que se recuerdan como antifranquistas, bueno, pues joder, no habrá estos, ¿no? Sí, desde la transición, que es cuando empieza a aparecer, porque hasta ese momento el nacionalismo catalán, aunque ellos quieran dotarse de una historia de resistencia a la dictadura franquista, bueno, esa historia para los que sí estuvimos, no vimos esa resistencia al nacionalismo catalán ni de ningún otro. Ahora que todos esos franquistas ahora se recuerdan, pues si son catalanes se recuerdan catalanistas y por tanto antifranquistas. ¿Por qué? Porque iban a los partidos del Barça. Y si eran, yo qué sé, pues de madrileños, pues se recuerdan, no sé cómo habrán decorado lo suyo, pero se recuerdan antifranquistas. ¿Por qué? Pues porque iban a conciertos de Víctor y Diego, porque una vez vieron uno. La resistencia o la oposición a la dictadura franquista, desde luego no la hicieron los nacionalistas, ni los catalanes, ni los vascos, ni los gallegos, ni ningunos otros. O sea, lo hicieron los comunistas de una u otra filiación. ¿O es que Franco no tenía el apoyo sociológico de la mayoría de los españoles en el año 67, 68, 70?
Franco se va a Yete, le gustaban las regatas, los partidos de pelota, los obispos vascos, los futbolistas vascos, etcétera, etcétera. Que tampoco se conoce desde el punto de vista histórico, incluso por la gente que tiene la edad para conocerlo, porque se conoce como memoria, que es lo contrario de la historia, es sentimiento y es subjetivismo. Pero eso, con perdón, digamos, es de absolutos gilipollas, ¿no?, en estos momentos. La bandera, ya está bien con el rollo de la bandera, es decir, don Benito Pérez Galdós murió y además se había decidido que lo enterrasen, digamos, que en el catafalco pusiesen la bandera rojigualda, ¿no? Y no esta banderita, digamos, con la banda morada, que es un dislate desde el punto de vista de la vexicología, ¿no? Decía, no, es que el pendón de los comuneros era morado. No, el pendón de los comuneros, vamos a ser serios, era rojo, lo que pasa es que desteñía. Aparece, digamos, con Carlos III y aparece como una modificación de la señera, de la bandera de Aragón. Escoger dos barras, dos pales, como dirían los catalanes, por un lado y dos por otro, unirlos para que sea más conspicua, para que se vea mejor en el fragor de las batallas navales entre el humo, etcétera, porque si no, no sabrían a quién disparar. O sea, la señera se desdibuja un poco, ¿no? Entonces, eso no lo inventa Franco, Franco no inventa España. Franco no inventa el himno real. La marcha de granaderos es una marcha que viene del siglo XVIII, o sea, por favor, seamos un poquito serios, ¿no? No sé si esto tiene solución, pero bueno, ahí está. Claro, los personajes son distintos, la obra es la misma. Bueno, Pujol era mucho más inteligente que Puigdemont. Abundan entre los líderes nacionalistas, digamos, este tipo de gente, digamos, con una fuerte capacidad de autoodio, y después también los aprovechados y los piernas, etcétera. Ambos son amigos de lo ajeno, pero Pujol mucho más, porque lo suyo era compulsivo, era una cosa que no podía dejarla. Pero yo creo que es una selección natural la que se produce. La propia política separatista, a medida que se acerca al borde del precipicio por el que está decidido a lanzarse. Ambos han hecho mucho daño, Pujol más que Puigdemont porque tuvo más tiempo para hacer daño, tiene más lecturas Pujol que Puigdemont. Pujol acabó una carrera universitaria como medicina y Puigdemont no pudo casi ni empezar una como periodismo, etc. Creo que es un friki de la política, que lo ha sido siempre, con Torra, digamos, forma parte de ese nacionalismo de la literalidad, ¿no?, de los que creen que las palabras significan algo que debe ser defendido. Son personajes más inflexibles, cuadriculados, digamos. Pujol, bueno, y pudo hacer tanto daño porque no solo no dio un golpe de Estado y pudo hacer todo su programa, el programa 2000 que se llamaba, sin el golpe de Estado, es que ni siquiera se atrevió con una reforma del Estatut, que es lo primero que hizo Pascual Maragall al llegar, ¿eh? Por eso a los del PSC hay que darles de comer aparte. Sí, es verdad, ahí es un punto de no retorno cuando se lanzan ya hacia algo como el 1 de octubre de 2017. Porque, claro, van poniendo los motores cada vez a más revoluciones. El nacionalismo catalán es curioso, porque yo pensaba que era mucho más pragmático, pero con los Torra, los Puigdemont, etcétera, etcétera, ha demostrado que no. O sea, que realmente es mucho más cateto que el nacionalismo vasco. Torra, ya ves, Torra es un personaje, un señor que era corredor de seguros y que se dedicaba a descubrir aquellos héroes para él, ¿no?, que eran los de la pistola, los de la Browning, Cardona y los hermanos Badía, aparte de escribir aquellos artículos que todos hemos visto, ¿no? Cuando oye hablar español le suben los demonios. Hombre, la imagen que creo que quedó del 1 de octubre es la imagen de dos señores encima de un coche destruido de la Guardia Civil, destruido por manifestantes pacíficos, ¿no? Esa imagen es bastante representativa de todo lo que significa de odio que rezumaba toda aquella masa, ¿no?
frente a la presencia de, bueno, de una institución representativa del Estado español. Nadie detesta más a Puigdemont que Esquerra Republicana. Y yo creo que nadie detesta más a Puigdemont que Junqueras. Que, por cierto, hay una especie de intento de beatificación de Oriol Junqueras. Porque es que era su vicepresidente y le dijo fins dilluns, hasta el lunes. Como diciendo, nos veremos ahí en el despacho. Y acto seguido se metió en un maletero y salió del país. Los de Esquerra, pum, empujón, sí, sí. Este es un mártir vicario, o sea, un mártir por delegación. Es decir, el mártir soy yo, pero si acaso a la cárcel ve tú. Bueno, yo me siento bastante periodista, sobre todo, aunque Cernuda, cuando quería insultar a alguien, le llamaba periodista directamente, ¿no? Bueno, claro, los medios de comunicación son fundamentales. El periodismo es, yo diría, una profesión especialmente sensible, ¿no?, al discurso nacionalista y en general, digamos, a todo discurso estrafalario. Todos aquellos que puede los pone a su servicio para promover su ideología y sus objetivos políticos. Necesitan estar siempre en el candelero, ¿no? Y en fin, entonces el nacionalismo viene muy bien, porque el nacionalismo monta broncas. Lo que me parece tremendo es que medios de comunicación que no están en ese juego, o sea, que no están financiados o subvencionados por un poder separatista, que sean incapaces de mantener su independencia. Yo los he visto, digamos, a sentir, o sea, gente bastante, yo que pensaba que eran muy decentes, pero cuando tenían que entrevistar en los años de plomo a gente de Ribatasuna, por ejemplo, ante el discurso de la gente de Ribatasuna decían que sí, o sea, decían así con la cabeza mientras tomaban nota, ¿no? Pues claro, aquí hay una cosa que hay que tener presente. Si yo en el año 2003 no tengo la mano tendida de libertad digital, yo no habría escrito miles de columnas, yo no me habría dedicado a la política posiblemente porque no me habrían conocido y habría seguido en un mundo en el cual yo no disponía de oportunidades. Yo no tenía ninguna posibilidad de dar clases en una universidad, de estar en un centro cultural, de hacer, por supuesto, de colaborar en un medio de comunicación catalán. No tenía oportunidad de nada. Para mí fue muy, muy tremendo ver cómo el 1 de octubre llegaban a España muchísimos corresponsales extranjeros para informar de algo que, a fin de cuentas, bueno, oye, una consulta ilegal en una región de España, ¿no? Decías, pero vamos a ver, lo que no puedes hacer es ponerte en la calle y a los que se están manifestando o haciendo a favor del separatismo, tomar lo que dicen como ya eso es la verdad. Porque cuando tú vas aceptando, vas tragando, para, bueno, pues para que no digan, para no molestar, para que en el trabajo no piensen que no sé qué, o para no cerrarme oportunidades laborales. La vitalidad que tenía Barcelona a nivel cultural, los que nos acordamos en la época de los finales de los 70 y todo eso, pues se ha ido reduciendo. Y en ese momento, el hecho de empezar a contarle al resto de España las cosas que ocurren en el manicomio de Cataluña, se convierte, claro, en la propia Cataluña, que se ve reflejada de pronto por primera vez. En ese momento, claro, que es escandaloso, pues se ven en el espejo y son muy feos. Y entonces, ¿cuál es la reacción? La reacción es que nosotros somos los enemigos de Cataluña. O sea, obviamente somos los enemigos de Cataluña. Obviamente. ¿Qué íbamos a ser si no? Hombre, porque si no te acaban machacando, ¿no? Pero si no eres nacionalista. Bueno, el nacionalismo hay que combatirlo porque es en sí mismo una ideología destructiva, siempre destructiva. Los que nos sentimos liberales, digamos, tenemos que luchar contra el nacionalismo, es profundamente antiliberal. Es una ideología que está obligada por su propia condición, es connatural a ella la ingeniería social y por tanto cualquiera que tenga algo de liberal debe ser antinacionalista. Y por supuesto, como decía Unamuno, están obviamente, digamos, dispuestos a pactar con todo tipo de gente
que odia al liberalismo. Si todas las ideologías son malas en la medida que son unas anteojeras, ¿no? El nacionalismo es la peor, porque es la que deja más estrecha visión del mundo. Desde las extremas derechas hasta las extremas izquierdas y los comunismos aldeanos y los socialismos imbéciles. O sea, con todo esto, digamos, pues como todo es la misma porquería, pues hay que oponerse a ello. Digamos, te haces socialdemócrata y haces así, te haces comunista y haces así, pero te haces nacionalista y haces así. Es decir, ya solo ves tu terruño, con blanco, negro, bueno, malo, de la terra o foraster, ¿no? Algunos pues nos hemos quedado sin país, sin paisito, ¿no? Por lo menos. Como decía Boadella, él estaba contento con el título de traidor nacional de Cataluña, porque como todo llevaba el adjetivo nacional, dice, si es el traidor nacional de Cataluña, oficial, yo ya encantado. A mí lo verdaderamente me cabrea es que los que nos hemos quedado sin paisito, muchos dicen, no, nos han mandado al exilio. No, al exilio no me han mandado, me han mandado a otra región y a otra ciudad de mi país, que es España. Eso tiene que ver con etnicismo, tiene que ver con racismo, en definitiva, ¿no? Y está ahí siempre presente. Porque me negaban el pan y la sal y algo peor, mi vida estaba en peligro, ¿no? Como la de otros muchos. El caso de Federico no solo es significativo porque supone un atentado terrorista del nacionalismo catalán. Cada vez que España tiende a acercarse a Europa, en el País Vasco, pero no solo en el País Vasco, pues se calzan las alpargatas, cogen la boina y el fusil y salen a matar guiris, ¿no? Salen a matar, no guiris en el sentido liberal, ¿no? Los guiris en el vocabulario político del carlismo en el 19, los guiris son los liberales. Esa España recóndita, digamos, sale de sus escondrijos. Pero este es particularmente significativo porque luego, para su desgracia, han tenido que seguir oyendo la voz de Federico durante varias décadas recordándoles lo que son, ¿no? Es que ponerse el nacionalismo pero es una forma de exclusión. Hay un momento en que el destrozo es tan grande que yo llego a la conclusión de que mis afectos por aquello se han terminado y no tengo por qué seguir viviendo en un sitio hostil, donde he perdido tantas amistades, donde todo se ha vuelto tan estúpido, donde no hay ironía, luego donde la idiotez literalista ha hecho estragos. O sea, las frases en el sentido literal, la falta absoluta de imaginación, que, insisto, pero esto ha sucedido en personas que eran inteligentes, que eran irónicas, que eran cultas. ¿Por qué? Porque han enfermado, porque esto es una enfermedad. Bueno, por eso hay que oponerse al nacionalismo, porque si no te opones al nacionalismo y no eres nacionalista, o bien te silencian, o algo peor.